En el corazón del México rural, entre caminos polvorientos y milpas bajo el sol inclemente, existía una comunidad discreta en las afueras de Zacatlán, Puebla. Era el año de 1881 y aunque los rumores parecían adornar los silencios nocturnos, nadie se atrevía a discutir la verdad a plena luz del día. En un costado del pueblo, junto al río, y cerca de los cerros envueltos en neblina, vivía la familia Ortega, un matrimonio mayor, sus 2 hijos adultos y la hija más joven. Los Ortega eran conocidos por vender harina bendita en el mercado, una polvosa sustancia blanca que, aseguraban, ayudaba a sanar enfermedades y a proteger los hogares de malos espíritus. La historia comenzaba una mañana nublada, cuando una mujer de fuera preguntó en la iglesia por el origen del extraño producto que tanto bien prometía y tantas monedas recaudaba. Antes de seguir con este oscuro relato, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Así apoyas el contenido y no te pierdes ninguna historia. Nadie imaginaba lo que ocurría tras las paredes de adobe de los Ortega. Al anochecer, el río arrastraba murmullos mientras la luna despuntaba apenas entre las nubes. En el interior de la casa, Lola, la menor, fingía dormir, pero sus ojos permanecían abiertos al escuchar el crujir de la puerta del cuarto de sus padres. Su hermano mayor, Jacinto, arrastraba un saco pesado desde el corral, y su madre, doña Leonor, sostenía una lámpara encendida que titilaba, proyectando sombras retorcidas sobre las vigas. Apenas afuera, las mulas pateaban el suelo, nerviosas, y el olor a hierbas quemadas flotaba en el aire, cortando la quietud. La molienda se llevaba a cabo en un cuarto trasero, oculto por cortinas de manta y barriles. Bajo el pretexto de moler maíz, manejaban un molino de hierro antiguo, tan ruidoso que cualquier conversación cercana debía alzarse en volumen. Sin embargo, esa noche, el molino crujía de modo distinto. Tronaba cada vez que alguna pieza desconocida era arrojada entre sus discos. Lola observaba, pegada a una rendija. Vio huesos, largos y amarillentos, entregados por su padre mientras doña Leonor murmuraba oraciones en voz baja. Luego, la harina que resultaba era tan blanca como las colinas calizas del valle, pero nadie en el pueblo sabía qué contenía en realidad. Al día siguiente, Ramiro, el carnicero del pueblo, se acercó al puesto de harina en el mercado. «Dicen que tu harina cura el reuma, doña Leonor. ¿Es cierto?», preguntó en voz baja. Más allá, los niños jugaban a la rueda, ajenos a los secretos de los adultos. Doña Leonor le entregó una pequeña bolsa por una moneda de plata y cruzaron miradas cómplices. Lola sintió una punzada en el pecho. Su conciencia comenzaba a atormentarla, pero el temor a desobedecer a sus padres la mantenía callada. El rumor crecía y la fortuna de los Ortega se incrementaba. Las mujeres de la iglesia murmuraban que, desde que usaban la harina bendita, sus hijos dormían mejor y los animales caían enfermos menos seguido. Sin embargo, en una comunidad pequeña, nada permanece oculto demasiado tiempo. Un forastero, don Eusebio, recientemente arribado de Tlaxcala y contratado por el cura local para reparar el campanario, escuchó una noche los llantos ahogados de Lola a través de la ventana abierta y, movido por la inquietud, se propuso averiguar el secreto de los Ortega. La curiosidad de Eusebio despertó la atención de Jacinto, quien cada vez vigilaba más celosamente la frontera de su terreno y los movimientos de cualquiera que se acercara a la casa. El ambiente se volvía tenso, y en las fiestas patronales, doña Leonor alegaba enfermedad para no asistir, temiendo que el valor del aguardiente soltara las lenguas de algún vecino indiscreto. Día tras día, la paranoia crecía. Los Ortega empezaron a notar que faltaban personas en el pueblo. El viejo Herminio, que dormía en la estación,
la tinajera Sofía, que marchaba a la ciudad y no volvía, un niño lisiado que jugaba en la plaza y desapareció sin dejar rastro. Nadie investigaba mucho, pues se pensaba que todos migraban buscando mejores oportunidades, pero sería Lola quien, atormentada por la culpa, decidiría finalmente hablar. Una noche lluviosa, cuando el aguacero golpeaba los tejados y los caminos se volvían lodo, Lola huyó de su casa y tocó la puerta del cura. Entre sollozos confesó la verdad. La harina bendita era en realidad resultado de la molienda de huesos humanos, muchos de ellos de desaparecidos del pueblo. El sacerdote, atónito y horrorizado, juró mantener el secreto hasta que pudiera buscar ayuda de la autoridad. Pero doña Leonor, advertida por la ausencia de Lola, despertó a Jacinto y su esposo. Sabía que el secreto estaba en riesgo de descubrirse. Armados con machetes y antorchas, salieron al pueblo en busca de la niña. El cura, valiente, escondió a Lola en la sacristía y se dispuso a enfrentar al patriarca Ortega frente al altar mayor de la iglesia. El enfrentamiento fue brutal. Los Ortega, desesperados, intentaron sobornar al sacerdote y, al verse rechazados, amenazaron con incendiar la iglesia si no les entregaba a Lola. El cura se negó. Se escuchaban gritos y el retumbar de la tormenta hacía vibrar las paredes de piedra. Los vecinos, al oír los alaridos, corrieron hasta la iglesia armados con lo que tuvieran: palos, piedras, faroles. Se desató una persecución en plena madrugada. La autoridad municipal llegó al amanecer, alertada por el tumulto. Registraron la casa de los Ortega. Encontraron en el granero montones de huesos, collares de dientes humanos y barriles llenos de una harina blanca y fina. La comunidad, horrorizada y sintiéndose traicionada, exigió justicia. Los Ortega, esposados, fueron llevados a la cárcel de Zacatlán, entre insultos y pedradas de los vecinos. Los cuerpos de los desaparecidos recibieron al fin sepultura digna. Sin embargo, la marca del horror quedó indeleble en el pueblo. Nadie volvió a confiar plenamente en sus vecinos, y durante años, la sombra de los Ortega persistió en cada esquina y cada reunión comunitaria. Lola, por su parte, jamás pudo huir del todo del pasado que la atormentaba, aunque halló refugio en la bondad de algunos y dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de los desaparecidos, asegurándose de que jamás olvidaran lo que ocurrió en Zacatlán en aquellos oscuros días de 1881. Los años pasaron, pero el nombre de los Ortega se convirtió en sinónimo de traición y maldad en toda la región. Las autoridades de Zacatlán organizaron un juicio que duró semanas, reuniendo testimonios de familias que habían perdido seres queridos sin explicación. Cada declaración era un puñal que atravesaba la delgada cortina de normalidad que los Ortega habían construido durante años. Don Eusebio, el forastero de Tlaxcala, fue clave en la investigación. Su testimonio sobre los ruidos nocturnos y las sombras que vio desde el campanario ayudó a armar el caso contra la familia. Durante el juicio, doña Leonor mantuvo una expresión pétrea, negándose a mostrar arrepentimiento. Su esposo, don Sebastián, intentó justificar sus acciones alegando que la harina bendita había salvado más vidas de las que había costado, un argumento que indignó aún más a los presentes. Jacinto, el hijo mayor, rompió en llanto solo una vez, cuando la madre de un niño desaparecido lo señaló directamente y gritó su nombre con una voz quebrada por el dolor. La hermana mayor, Refugio, quien había estado ausente durante la confesión de Lola, afirmó desconocer todo, pero los vecinos recordaban perfectamente cómo ella empaquetaba la harina en bolsitas de manta cada semana. Lola fue llamada a declarar. Subió al estrado temblando, con el rostro pálido y los ojos hundidos de tanto llorar.
Su voz apenas se escuchaba entre el murmullo de la gente que llenaba la sala. Relató cómo, desde niña, había notado cosas extrañas: los sacos pesados que llegaban de noche, las conversaciones susurradas, el olor penetrante que salía del cuarto trasero. Confesó que, aunque había sospechado, el miedo a sus padres la mantuvo callada durante años. Su testimonio fue desgarrador y muchos en la sala lloraron con ella, reconociendo el peso de su culpa y su valentía al finalmente revelar la verdad. El juez, un hombre severo enviado desde la Ciudad de México, dictaminó que los 4 miembros adultos de la familia Ortega serían condenados a prisión perpetua. Sin embargo, la sentencia no trajo paz al pueblo. Las familias de las víctimas exigían saber dónde estaban enterrados sus seres queridos, pero los Ortega se negaban a revelar más información. Don Sebastián murmuró algo sobre el río antes de callar definitivamente, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Los meses siguientes fueron de duelo colectivo. El cura organizó misas especiales para honrar a los desaparecidos, colocando cruces de madera con sus nombres en el atrio de la iglesia. Lola asistía a cada ceremonia, arrodillándose frente a cada cruz y susurrando oraciones que nadie más podía escuchar. Los vecinos, aunque comprendían su inocencia y su coraje, mantenían cierta distancia de ella, como si el apellido Ortega llevara consigo una maldición que podría contagiarse. Don Eusebio, conmovido por la situación de la joven, le ofreció trabajo como ayudante en sus reparaciones del campanario. Lola aceptó, agradecida de tener algo en qué ocupar sus manos y su mente. Juntos trabajaban en silencio, escuchando las campanas que llamaban a misa y observando el pueblo desde las alturas. Desde allí, Zacatlán parecía tranquilo y apacible, como si nada terrible hubiera ocurrido jamás. Pero la tranquilidad era solo aparente. Por las noches, los vecinos reportaban ver luces extrañas cerca de la antigua casa de los Ortega, que había sido abandonada y clausurada por orden judicial. Algunos juraban escuchar el crujir del viejo molino de hierro, aunque nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para verificarlo. Los niños inventaban historias de fantasmas que molían sus propios huesos, y las madres regañaban a sus hijos por creer en supersticiones, aunque ellas mismas se persignaban al pasar frente a la propiedad abandonada. Una mañana de invierno, cuando la niebla cubría el valle como un manto blanco, llegó al pueblo una mujer anciana vestida de negro. Preguntaba por la familia Ortega, específicamente por doña Leonor. Los vecinos, desconfiados, la llevaron ante el cura, quien la recibió con cautela. La anciana se presentó como la hermana mayor de doña Leonor, quien había vivido toda su vida en un convento en Oaxaca y solo recientemente se había enterado de los crímenes de su hermana. La anciana reveló una información perturbadora. Su abuela, la bisabuela de doña Leonor, había sido acusada de brujería en su juventud y había transmitido conocimientos oscuros a su descendencia. Hablaba de recetas antiguas que prometían poder y riqueza a cambio de sacrificios, de polvos blancos hechos de cosas innombrables que supuestamente curaban enfermedades incurables. La historia familiar era un pozo de secretos y maldad que se remontaba generaciones atrás. El cura escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra le helaba la sangre. Le preguntó a la anciana por qué había decidido venir ahora, después de tanto tiempo. Ella respondió que había tenido sueños terribles, visiones de almas en pena que clamaban justicia y que su conciencia no le permitía morir sin intentar remediar, al menos en parte, el daño causado por su familia. Traía consigo un diario escrito por su abuela, lleno de anotaciones crípticas y dibujos macabros. El diario fue entregado a las autoridades y estudiado por expertos. Las páginas amarillentas contenían recetas detalladas de polvos y ungüentos.
muchos de ellos elaborados con partes humanas. Había referencias a un círculo de proveedores que operaba en varios estados del país, sugiriendo que los Ortega no trabajaban solos. Esta revelación abrió una nueva investigación que se extendió más allá de Zacatlán, alcanzando pueblos vecinos y ciudades lejanas. Mientras tanto, Lola continuaba su vida intentando expiar las culpas de su familia. Con el dinero que ganaba trabajando con don Eusebio, compraba flores frescas cada semana para colocarlas junto a las cruces del atrio. Se había vuelto delgada y silenciosa, una sombra de la niña alegre que alguna vez fue. Los domingos, después de misa, se sentaba en el banco más alejado y permanecía allí hasta que el sol se ocultaba, como si esperara algún tipo de perdón que nunca llegaba. Don Eusebio, preocupado por su estado, intentaba animarla con historias de su juventud en Tlaxcala, hablándole de su esposa fallecida y de los hijos que nunca tuvo. Le confesó que veía en Lola a la hija que hubiera querido tener, alguien valiente y honesta, a pesar de todo. Estas palabras la conmovieron profundamente, y por primera vez en meses, Lola sonrió levemente. La investigación sobre el círculo de proveedores avanzaba lentamente. Se descubrió que varios cementerios habían sido profanados en los últimos años, con tumbas abiertas y restos desaparecidos. Los guardias nocturnos de algunos panteones confesaron bajo presión haber recibido sobornos para hacer la vista gorda ante actividades sospechosas. Uno de ellos mencionó a un hombre alto y delgado que visitaba los cementerios en carreta durante las noches sin luna, siempre cubierto con una capa oscura. La descripción coincidía con la de un comerciante itinerante conocido como el Sombra, quien viajaba entre pueblos vendiendo supuestas reliquias sagradas y amuletos de protección. Las autoridades organizaron una búsqueda exhaustiva, pero el Sombra parecía haberse desvanecido como humo. Algunos testigos afirmaban haberlo visto rumbo a Veracruz. Otros juraban que había tomado un barco hacia Guatemala. La pista se enfriaba con cada día que pasaba. En la prisión de Zacatlán, doña Leonor enfermó gravemente. Rehusaba comer y pasaba los días murmurando oraciones incoherentes, meciendo su cuerpo de adelante hacia atrás. Los guardias comentaban que parecía estar perdiendo la razón. Una noche, en medio de la oscuridad, gritó pidiendo ver a su hija menor. El director de la prisión, conmovido o tal vez simplemente curioso, envió un mensajero a buscar a Lola. Cuando Lola recibió el mensaje, su primer impulso fue negarse. La idea de ver nuevamente a su madre la llenaba de pavor y repulsión. Pero don Eusebio la convenció de ir, argumentando que quizás doña Leonor quería confesar algo importante, revelar información sobre las víctimas o los cómplices. Con el corazón pesado, Lola aceptó. El reencuentro fue desgarrador. Doña Leonor, demacrada y con el cabello completamente blanco, apenas reconoció a su hija al principio. Cuando finalmente la identificó, extendió sus manos temblorosas hacia ella, suplicando perdón. Lola permaneció inmóvil, sin poder acercarse ni alejarse, atrapada entre el amor filial y el horror de lo que su madre había hecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba las confesiones fragmentadas de la mujer que la había criado. Doña Leonor reveló nombres y lugares. Habló de un antiguo altar oculto en las montañas, donde el círculo se reunía durante los equinoccios para realizar ceremonias oscuras. Mencionó otros pueblos donde operaban células similares, usando diferentes productos para disfrazar su comercio macabro: jabones, velas, incluso dulces. Cada palabra era una revelación horrible que ampliaba el alcance de la maldad que se había perpetrado durante años. Las autoridades actuaron rápidamente con esta nueva información. Se organizaron expediciones a las montañas, donde efectivamente encontraron el altar descrito por doña Leonor.
un claro rodeado de árboles centenarios, con piedras dispuestas en círculo y restos de fogatas. Entre la maleza hallaron huesos humanos dispersos, fragmentos de ropa y objetos personales que pertenecían a personas desaparecidas de diversos lugares. El horror parecía no tener fin. Mientras tanto, en otros pueblos mencionados por doña Leonor, las autoridades locales realizaban arrestos. En Cholula, apresaron a una pareja de comerciantes de velas que confesaron moler restos humanos en la cera. En Tehuacán, un fabricante de jabones fue descubierto con un almacén lleno de huesos. Cada arresto revelaba más conexiones, más víctimas, más familias destrozadas. La red era más extensa y antigua de lo que nadie había imaginado. El escándalo alcanzó dimensiones nacionales. Los periódicos de la Ciudad de México publicaban titulares sensacionalistas sobre el Círculo de los Molineros, como comenzaron a llamar a la organización criminal. Reporteros viajaban a Zacatlán para entrevistar a sobrevivientes y testigos. Lola rechazaba todas las entrevistas, escondiéndose en casa de don Eusebio mientras la tormenta mediática pasaba. Doña Leonor murió 2 semanas después de su confesión, llevándose consigo secretos que nunca compartió completamente. Don Sebastián siguió su ejemplo poco después, dejando a Jacinto y Refugio como los únicos miembros vivos de la familia Ortega en prisión. Ninguno de los dos mostraba remordimiento, manteniendo un silencio obstinado ante todos los intentos de interrogatorio. El pueblo de Zacatlán organizó una ceremonia masiva de entierro para todas las víctimas identificadas. Cientos de personas de diferentes regiones llegaron para despedir a sus seres queridos. El camposanto se llenó de flores y velas, y los llantos resonaban entre las lápidas. Lola asistió vestida de negro, acompañada por don Eusebio, quien nunca se separó de su lado durante toda la jornada. Después de la ceremonia, Lola tomó una decisión. No podía seguir viviendo en Zacatlán, rodeada de recuerdos y miradas que, aunque comprensivas, siempre llevaban un rastro de desconfianza. Don Eusebio, comprendiendo su necesidad, le propuso mudarse juntos a Tlaxcala, donde nadie conocía su historia y podría comenzar de nuevo. Ella aceptó agradecida, viendo en esta oferta una oportunidad de redención. Antes de partir, Lola visitó por última vez las cruces del atrio. Se arrodilló frente a cada una, susurrando los nombres de las víctimas y prometiendo que nunca las olvidaría. Dejó un ramo de flores silvestres en cada cruz y se despidió del cura, quien la bendijo y le deseó paz en su nueva vida. El pueblo la vio partir en la carreta de don Eusebio una mañana neblinosa, desapareciendo entre la bruma como un fantasma que finalmente encontraba descanso. En Tlaxcala, Lola y don Eusebio establecieron un pequeño taller de carpintería. Ella aprendió el oficio rápidamente, encontrando consuelo en el trabajo manual y en la simplicidad de crear cosas bellas con sus manos. Los vecinos la conocían como una mujer reservada pero amable, siempre dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. Nadie sospechaba el oscuro pasado que cargaba en silencio. Los años transformaron a Lola. Su rostro perdió la palidez enfermiza y sus ojos recuperaron algo de brillo, aunque nunca volvieron a ser los mismos. Se casó con un comerciante local, un hombre bondadoso que respetaba su necesidad de mantener ciertos aspectos de su pasado en privado. Tuvieron 2 hijos, a quienes criaron con amor y valores sólidos, enseñándoles la importancia de la honestidad y la compasión. Don Eusebio vivió sus últimos años feliz, viendo cómo Lola florecía y construía una vida nueva. Cuando murió, dejó todo lo que tenía a ella y a su familia, incluido el taller que tanto amaba. En su lecho de muerte, le susurró que estaba orgulloso de ella, que había demostrado un coraje extraordinario al enfrentar sus demonios
y elegir el bien a pesar de todo. Esas palabras acompañaron a Lola el resto de su vida. Mientras tanto, en Zacatlán, la casa de los Ortega fue finalmente demolida por orden municipal. Los vecinos querían borrar cualquier rastro físico de la familia maldita. Durante la demolición, los trabajadores encontraron un sótano oculto que nadie conocía, lleno de más huesos y objetos perturbadores. El hallazgo reabrió heridas apenas cicatrizadas, pero también permitió identificar a más víctimas y dar cierre a familias que habían vivido en la incertidumbre durante años. El círculo criminal fue finalmente desmantelado por completo después de años de investigaciones. Los líderes fueron ejecutados o sentenciados a cadena perpetua y sus propiedades confiscadas. Sin embargo, el daño estaba hecho. Generaciones enteras habían sido marcadas por el horror, y la confianza en las comunidades tardó décadas en reconstruirse. Lola envejeció rodeada de amor y respeto en Tlaxcala, pero nunca pudo olvidar completamente. Por las noches, a veces despertaba sobresaltada, creyendo escuchar el crujir del viejo molino de hierro. Su esposo la abrazaba entonces, reconfortándola hasta que volvía a dormirse. Ella nunca le contó los detalles completos de su pasado, solo fragmentos necesarios para explicar sus pesadillas. En sus últimos años, Lola escribió un diario detallado de todo lo que había vivido, desde los primeros momentos de sospecha hasta su huida y nueva vida. Lo selló en una caja de madera y lo entregó al Archivo Histórico de Tlaxcala, con instrucciones de que no fuera abierto hasta 50 años después de su muerte. Quería que la verdad se conociera, pero también proteger a sus hijos y nietos de la vergüenza que el apellido Ortega aún provocaba en ciertas regiones. Cuando Lola murió a los 72 años, cientos de personas asistieron a su funeral. Ninguna de ellas conocía su verdadera historia. La recordaban como una mujer trabajadora, generosa y dedicada a su familia. Fue enterrada en el cementerio de Tlaxcala, lejos de Zacatlán y de los fantasmas que la habían perseguido durante tanto tiempo. El diario de Lola fue finalmente abierto décadas después, causando una nueva ola de interés en el caso de los Ortega. Historiadores y criminólogos estudiaron sus páginas, encontrando detalles que habían permanecido ocultos y perspectivas únicas sobre uno de los crímenes más perturbadores del México del siglo XIX. Su testimonio se convirtió en material de estudio para comprender no solo la maldad humana, sino también la capacidad de redención y el coraje necesario para enfrentar la verdad. Hoy, en Zacatlán, existe un pequeño memorial dedicado a las víctimas de los Ortega. No es un lugar turístico ni publicitado, solo un rincón tranquilo con cruces de madera y flores silvestres, donde las familias pueden visitar y recordar. De vez en cuando, algún visitante deja una nota o una vela, manteniendo viva la memoria de aquellos que sufrieron y de la joven valiente que decidió romper el silencio, salvando así incontables vidas futuras y poniendo fin a una tradición de horror que se extendía por generaciones. La historia de los Ortega quedó grabada en la memoria colectiva de la región como una advertencia sobre los peligros de la codicia y la facilidad con que el mal puede disfrazarse de bien. Las abuelas todavía cuentan versiones simplificadas a sus nietos, no para asustarlos, sino para enseñarles la importancia de cuestionar, de hablar cuando algo está mal, de no guardar silencio ante la injusticia por miedo o conveniencia. Y en cada relato, el nombre de Lola es pronunciado con respeto, recordándola no como parte de la familia maldita, sino como la heroína que se atrevió a hacer lo correcto cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Los ecos de aquella tragedia resonaron durante generaciones en todo el estado de Puebla y más allá.
Los descendientes de las víctimas cargaron con un dolor transmitido de padres a hijos, un vacío que ninguna justicia podía llenar completamente. En cada reunión familiar, en cada festividad, había una silla vacía, un nombre que ya no se pronunciaba sin que los ojos se llenaran de lágrimas. Las historias se contaban en voz baja, entre susurros, como si hablar demasiado alto pudiera despertar de nuevo a los fantasmas del pasado. En los archivos judiciales de la Ciudad de México, el caso de los Ortega se convirtió en referencia obligada para estudiantes de Derecho y Criminología. Los expedientes, amarillentos por el paso del tiempo, contenían testimonios desgarradores, dibujos forenses de los hallazgos y correspondencia entre autoridades de diferentes estados, coordinando la desarticulación del círculo criminal. Cada documento era una pieza de un rompecabezas macabro que revelaba la profundidad de la depravación humana. Los hijos de Lola crecieron siendo personas de bien, ajenos a la sombra que había perseguido a su madre. Ella se aseguró de criarlos con valores firmes, enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal desde pequeños. Les hablaba de la importancia de la honestidad, de defender a los débiles, de nunca guardar silencio ante la injusticia. Ellos notaban que a veces su madre se perdía en pensamientos distantes, con una expresión de profunda tristeza, pero respetaban su silencio y la abrazaban hasta que una sonrisa forzada volvía a su rostro. El mayor de sus hijos, al que llamó Eusebio en honor al hombre que les salvó la vida, se convirtió en maestro de escuela. Dedicó su carrera a educar niños de comunidades rurales, inculcándoles el pensamiento crítico y la valentía moral. Sin saberlo, continuaba el legado de su madre de otra forma, protegiendo a futuras generaciones de caer en las garras de quienes prometían soluciones fáciles a problemas complejos. Su hija menor, Esperanza, el único nombre que Lola se permitió usar a pesar de todo, se hizo enfermera y trabajó en hospitales rurales, sanando con conocimientos científicos y no con polvos supersticiosos. Atendía a los más pobres sin cobrarles, movida por una compasión que había heredado de su madre, quien siempre insistía en que la verdadera bendición era ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, en Zacatlán, el tiempo fue borrando lentamente las cicatrices físicas del horror, aunque las emocionales permanecían. La nueva generación que nació después de los eventos apenas conocía los detalles, solo rumores vagos y advertencias de sus padres sobre confiar demasiado en remedios milagrosos. El mercado continuaba funcionando, pero ahora los vendedores eran supervisados más de cerca y cualquier producto bendito o milagroso era visto con profunda desconfianza. El cura que había protegido a Lola fue transferido a otra parroquia años después, pero antes de partir, mandó construir una pequeña capilla en el lugar donde alguna vez estuvo la casa de los Ortega. Quería que ese espacio, antes dedicado al mal, se transformara en un lugar de oración y reflexión. La capilla se convirtió en sitio de peregrinación para quienes buscaban sanar heridas espirituales, un espacio donde el perdón y la memoria coexistían en delicado equilibrio. En los pueblos vecinos donde operaban células del círculo criminal, historias similares de dolor y redención se desarrollaban. Familias enteras fueron estigmatizadas por la participación de uno de sus miembros en las atrocidades. Algunos cambiaron de apellido, otros emigraron a regiones lejanas donde nadie conociera su pasado. La vergüenza era tan pesada como el dolor, y ambas emociones se entrelazaban en una danza macabra que parecía no tener fin. Los investigadores que estudiaron el caso identificaron patrones perturbadores. La mayoría de las víctimas eran personas vulnerables, aquellos que nadie echaría de menos con demasiada urgencia.
ancianos sin familia, niños huérfanos, trabajadores migrantes, personas con discapacidades. El círculo había perfeccionado el arte de elegir víctimas invisibles, aquellas cuyas desapariciones pasarían desapercibidas en el tumulto de la vida cotidiana. Esta revelación provocó cambios en las políticas de protección social y en los sistemas de registro de personas desaparecidas. Con el paso de los años, surgieron teorías sobre los orígenes del círculo. Algunos historiadores rastrearon sus raíces hasta prácticas prehispánicas mal interpretadas y corrompidas, mezcladas con creencias europeas traídas durante la colonia. Otros señalaban a sociedades secretas que operaban en las sombras desde tiempos inmemoriales, adaptándose a cada época pero manteniendo su núcleo oscuro intacto. La verdad probablemente era una combinación de factores: ignorancia, superstición, codicia y la eterna capacidad humana para racionalizar lo irracional cuando hay beneficio de por medio. En su diario, Lola reflexionaba sobre estas cuestiones con una lucidez sorprendente. Escribía sobre cómo había visto a su madre transformarse gradualmente, cómo la necesidad económica inicial había dado paso a una adicción por el poder y el control. Describía momentos en que doña Leonor parecía dudar, instantes fugaces de humanidad que rápidamente eran aplastados por la lógica retorcida que justificaba sus acciones. «Mi madre no nació monstruo», escribió Lola en una entrada particularmente desgarradora, «pero eligió serlo, y esa es la diferencia entre caer y sumergirse voluntariamente en la oscuridad». Los académicos que posteriormente analizaron el diario quedaron impactados por la madurez psicológica de las reflexiones de Lola. A pesar de haber vivido en una época con acceso limitado a educación formal, especialmente para mujeres, ella demostraba una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sus observaciones sobre el comportamiento de su familia, sobre la complicidad silenciosa de algunos vecinos, sobre la facilidad con que la bondad puede ser manipulada, eran lecciones valiosas que trascendían su tiempo y contexto. El legado del caso Ortega también impactó en la Iglesia Católica de la región. Muchos sacerdotes comenzaron a predicar contra la superstición excesiva y la búsqueda de soluciones mágicas a problemas terrenales. Enfatizaban la importancia de la fe genuina sobre rituales vacíos, de la caridad real sobre productos benditos comprados en el mercado. Este cambio de enfoque fue gradual pero significativo, ayudando a crear comunidades más críticas y menos susceptibles a engaños similares. Sin embargo, no todos aprendieron la lección. Décadas después del desmantelamiento del círculo, ocasionalmente surgían reportes de productos sospechosos en mercados remotos. Las autoridades, ahora más alertas, investigaban inmediatamente cualquier indicio de actividad criminal disfrazada de comercio religioso. La mayoría resultaban ser falsos alarmas, vendedores honestos de hierbas medicinales tradicionales, pero cada investigación servía como recordatorio de la vigilancia constante necesaria para proteger a los vulnerables. Lola, en sus últimos años, desarrolló una amistad cercana con una joven periodista de la Ciudad de México que investigaba crímenes históricos. Aunque nunca reveló completamente su identidad, compartió con ella reflexiones generales sobre perdón, culpa heredada y la posibilidad de redención. Estas conversaciones influyeron profundamente en el trabajo de la periodista, quien escribió varios artículos sobre el impacto transgeneracional del crimen, usando el caso Ortega como ejemplo principal sin mencionar su conexión personal con Lola. La salud de Lola comenzó a deteriorarse en sus últimos meses. Los médicos diagnosticaron un cáncer avanzado, probablemente resultado del estrés acumulado durante toda una vida. Ella enfrentó la enfermedad con la misma dignidad silenciosa que había caracterizado su existencia.
rehusando tratamientos invasivos y prefiriendo pasar sus últimos días en casa, rodeada de su familia. Sus nietos, sin conocer la totalidad de su historia, percibían que su abuela era alguien especial, alguien que había vivido algo extraordinario y terrible. En su lecho de muerte, Lola llamó individualmente a cada uno de sus hijos y nietos. A cada uno les dijo algo diferente, personalizado, consejos para la vida basados en décadas de observación y amor. A su hijo Eusebio le recordó la importancia de la educación como herramienta liberadora. A su hija, Esperanza, le pidió que nunca dejara de ayudar a los demás, sin importar cuán cansada se sintiera. A sus nietos les habló de valentía, no la valentía de héroes en batallas, sino la valentía cotidiana de hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. La noche antes de su muerte, Lola tuvo un sueño. Estaba de vuelta en Zacatlán, pero era un Zacatlán diferente, bañado en luz dorada. Caminaba por el mercado, y todos los vendedores le sonreían, ofreciéndole productos genuinos, honestos. Llegaba a la iglesia y allí, en el atrio, las cruces de madera habían florecido, convirtiéndose en árboles llenos de flores blancas. Bajo cada árbol, las víctimas descansaban en paz, sonriendo también. Don Eusebio estaba allí, joven de nuevo, extendiéndole la mano. «Ya puedes descansar», le decía, «hiciste lo suficiente». Despertó de ese sueño con lágrimas en los ojos, pero con una expresión de paz que su familia no había visto en años. Murió esa tarde, tranquilamente, mientras su hija le sostenía la mano y le cantaba suavemente una canción de cuna que Lola solía cantarle de niña. Sus últimas palabras fueron: «Perdónenme». Aunque nadie en la habitación sabía exactamente por qué pedía perdón, ni a quién se lo dirigía. El funeral fue sencillo, pero emotivo. El sacerdote habló de Lola como ejemplo de fortaleza y compasión, sin conocer los detalles completos de su vida. Los vecinos compartieron anécdotas de su generosidad, de las veces que había ayudado silenciosamente a familias necesitadas, de su sonrisa gentil y su sabiduría callada. Fue enterrada junto a don Eusebio, quien en vida había expresado el deseo de que algún día pudieran descansar juntos, como el padre y la hija, que nunca fueron por sangre, pero sí por elección. 50 años después, cuando el diario de Lola fue finalmente abierto, causó una conmoción nacional. Los medios cubrieron extensamente la historia, entrevistando a historiadores, psicólogos y descendientes de las víctimas. Los nietos de Lola, ahora adultos mayores, fueron contactados por reporteros. Al principio, el shock fue devastador. Descubrir que su amada abuela había sido parte, aunque inocente, de una de las familias más infames de la historia criminal mexicana, los dejó aturdidos. Pero al leer el diario completo, al comprender el coraje que había requerido confesar, huir y construir una nueva vida basada en valores completamente opuestos a los de su familia de origen, el shock se transformó en orgullo. Su abuela no había sido cómplice, sino heroína. No había perpetuado el mal, sino que lo había detenido a un costo personal inmenso. Los nietos dieron entrevistas defendiendo su memoria, explicando cómo su valentía había salvado innumerables vidas y había roto un ciclo de maldad que podría haber continuado generaciones más. El gobierno del estado de Puebla organizó una ceremonia especial en Zacatlán para honrar públicamente a Lola. Su nombre fue inscrito en una placa conmemorativa junto al Memorial de las Víctimas, reconociéndola como la joven valiente cuya confesión terminó con una red de crimen que aterrorizó a la región. Sus descendientes asistieron con lágrimas en los ojos, mientras el gobernador revelaba la placa ante cientos de espectadores, incluyendo descendientes de las víctimas que después de conocer la historia completa habían perdonado y agradecido el coraje de Lola. La historia también inspiró cambios legislativos.
Se implementaron protecciones más fuertes para testigos y denunciantes, especialmente para menores de edad que pudieran estar en situaciones familiares complicadas. Se crearon programas de apoyo psicológico para personas que, como Lola, cargaban con culpa heredada o trauma familiar. La lección había sido aprendida. Romper el silencio requiere valentía, y esa valentía debe ser protegida y honrada. Artistas de diferentes disciplinas encontraron inspiración en la historia. Se escribieron novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos basados en el caso Ortega, cada uno explorando diferentes aspectos de la tragedia y la redención. Pintores capturaron en lienzos la dualidad de Lola, la niña aterrorizada y la mujer fuerte que eventualmente se convirtió. Músicos compusieron corridos que narraban su historia, manteniendo viva la tradición oral mientras añadían nuevas capas de interpretación. En las escuelas de Zacatlán y pueblos cercanos, el caso Ortega se convirtió en parte del currículum de historia regional. No se enseñaba para glorificar el horror, sino para ilustrar importantes lecciones sobre ética, valentía moral y las consecuencias de la codicia sin límites. Los maestros enfatizaban cómo una sola persona, actuando con coraje, puede cambiar el curso de la historia e impedir que el mal continúe propagándose. Los psicólogos estudiaron el caso como ejemplo de trauma transgeneracional y resiliencia. Analizaron cómo Lola había logrado romper el ciclo de violencia y construir una vida significativa a pesar de la pesada carga emocional que portaba. Sus estrategias de afrontamiento, el trabajo manual, la dedicación a la familia, el servicio a otros, la escritura como catarsis, se convirtieron en puntos de referencia para terapeutas que trabajaban con sobrevivientes de situaciones similares. El memorial en Zacatlán se expandió con los años, transformándose en un centro educativo sobre derechos humanos y justicia. Incluía exhibiciones sobre el caso Ortega, pero también sobre otros crímenes históricos y las lecciones aprendidas. Escuelas de todo el país organizaban viajes de campo al centro, donde guías capacitados explicaban la historia con sensibilidad, enfocándose en las víctimas, los sobrevivientes y los héroes anónimos que habían luchado por la justicia. La capilla construida sobre los restos de la casa Ortega continuó siendo lugar de peregrinación, pero con un propósito renovado. Personas que luchaban con dilemas morales, que enfrentaban situaciones donde hacer lo correcto parecía imposible, visitaban el lugar buscando inspiración en la historia de Lola. Dejaban cartas y oraciones, compartiendo sus propias luchas y buscando la fuerza para actuar con integridad. Con el tiempo, la historia trascendió las fronteras mexicanas. Antropólogos y criminólogos internacionales citaban el caso en conferencias y publicaciones académicas. Se convirtió en estudio de caso en universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, ilustrando temas de justicia, moralidad, dinámica familiar y el poder corrosivo de la superstición cuando se mezcla con explotación económica. Los descendientes de Lola mantuvieron viva su memoria de formas significativas. Establecieron una fundación que otorgaba becas a jóvenes de comunidades rurales, especialmente a aquellos que demostraban coraje al enfrentar situaciones difíciles en sus familias o comunidades. El legado de su abuela se convertía así en fuerza positiva, ayudando a nuevas generaciones a romper sus propios ciclos de silencio y complicidad. En Zacatlán, las generaciones más jóvenes conocían la historia, pero sin el peso del horror directo que sus abuelos habían experimentado. Para ellos era historia, una lección importante pero distante. Sin embargo, los ancianos del pueblo, aquellos cuyos padres o abuelos habían vivido los eventos, mantenían viva la memoria de forma más visceral. En reuniones familiares,
Cuando algún joven cuestionaba la importancia de hablar contra la injusticia, inevitablemente alguien mayor mencionaba a Lola Ortega y todos guardaban silencio respetuoso, recordando. La tierra donde alguna vez estuvo la casa de los Ortega, ahora ocupada por la capilla, fue objeto de estudios arqueológicos forenses décadas después. Los investigadores, usando tecnología moderna, encontraron más restos humanos enterrados profundamente, permitiendo identificar a víctimas adicionales cuyos casos habían permanecido abiertos. Cada identificación traía cierre a familias que habían esperado más de un siglo por respuestas. Una prueba de que la justicia, aunque tardía, eventualmente prevalece. La historia de los Ortega y de Lola continuó evolucionando en la memoria colectiva, transformándose de tragedia a horror a parábola moral, de escándalo vergonzoso a lección de redención. Cada generación la reinterpretaba a través de sus propios lentes culturales y necesidades sociales, pero el núcleo permanecía constante. La valentía individual importa. El silencio es complicidad. Y siempre es posible elegir el bien, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias que nos rodean. Y así, el eco de aquellos terribles días de 1881 en Zacatlán, Puebla, resonaba todavía, no como recuerdo de horror, sino como faro de esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la integridad puede brillar y transformar el mundo.